Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del documental de Disney Channel con el Papa que se llama Amén. Si ven por ahí una mascotica es nuestro perrito. Les presento a mi esposa, que es el primer video que hacemos juntos. Y bueno, Bueno, mi nombre es Milena, soy psicóloga. En los caminos de Dios llevo aproximadamente unos 10 años y bueno, soy la esposa. es la esposa y yo soy el esposo. Bueno, antes que nada, pues queremos decir que nosotros no somos líderes de nada. Esta opinión es una opinión personal. Desde lo que hemos aprendido de la Biblia, desde lo que creemos que es una interpretación sana, no significa que lo que nosotros hablemos acá es una verdad absoluta, para nada. Los invito a que vean el video anterior que hice hace un par de años sobre Francisco y la nueva era, el ecumenismo o falso ecumenismo. Y bueno, ese documental de Disney, cuando yo vi que lo iba a sacar, literalmente pues sabía que no iba a ser enfocado a una sana doctrina, primero porque Disney es uno de los canales que ha propagado la ideología de género en casi todas sus producciones últimamente. Eso se llama programación predictiva. Entonces, bueno, vamos a tocar como los temas más relevantes que creemos que mientras que lo íbamos viendo, creíamos como, uy, esto está bien o esto está mal enfocado, etc. Entonces, yo quiero comenzar con algo, una percepción que dijo el ateo, no recuerdo cómo se llama, y le decía como a Francisco, el Papa, que la gente estaba decepcionada de la iglesia. Y Francisco comenzó a hablar de que cuando no hay testimonio la iglesia se oxida. Y hablaba de que había que ir a las periferias, pues como a esos lugares más rechazados, a esos lugares de pobreza. Y hablaba mucho de injusticia social, en donde yo lo asocio mucho. Y para nadie es un secreto que yo digo de que uno de los principales personajes que promulgan en el mundo el comunismo es Francisco, y acá lo podemos ver muy claramente con esta injusticia, hablando de la injusticia social, hablando de que hay que ser cristianos a ir a las periferias, que tiene razón obviamente, pero hay un trasfondo político en esto, y es indudablemente que él ha apoyado a partidos comunistas de izquierda y que no le gusta el capitalismo de la extrema derecha. Creo que hay que saber cómo llevar esas enseñanzas de Cristo con las personas pobres. No llevar a un comunismo, sino llevar a relacionarnos, a ir a darle la mano al otro. ¿Tú qué opinas? Eh, bueno, lo que pasa es que pienso que él inclusive da un ejemplo de una monja, ¿cierto? Que da pues como su apoyo a estas personas, pero pienso que en el tema del chico que toca, que se ha perdido como ese amor a la iglesia, ahora vemos como esa ayuda cristiana, por así decirlo, como un tema de moda, como un tema de que vamos a ayudar y aparecer un poco en cámaras, porque es lo que se está viendo mucho en redes. Sí, y también yo creo que estamos en un punto en donde pues lastimosamente la iglesia ha perdido mucha credibilidad por muchas cosas, por su historia. La historia de la iglesia pesa, la historia de la iglesia pesa, y en este momento lo voy a repetir mucho en esta conversación, y es la nueva era. Entonces creo que ya muchas personas prefieren creer, digamos, en la meditación budista, pero es porque la misma iglesia se encargó de que las personas, digamos, dejaran de creer, y lo vieron más bien como una imposición. La iglesia católica no supo evangelizar, sino que fue imponer, hubo mucha muerte. Entonces también eso tiene que ver un poquito. Él también hablaba
de que la coherencia es lo que más le cuesta al cristiano. Como diciendo que no somos capaces de vivir como lo predicamos. Y creo que tienes razón en cierto aspecto, porque ser cristiano es difícil y es duro renunciar a uno mismo. Hay personas que le quedan más fácil renunciar como a sus pasiones y a esto, pero hay otras personas que nos cuesta. Hay personas que nos cuesta, aunque lo damos todo, aunque ayunamos, oramos, nos cuesta. ¿Tú qué opinas sobre esto? Algo pues que te quería como comentar frente a esa coherencia es que, y creo que se vio mucho en las respuestas tanto del Papa como de los mismos jóvenes, y es el tema de la moralidad. Que la moralidad realmente está basada en qué, ¿cierto? Porque pues si vamos a ver, no está basada en lo que Jesús nos enseña. Es como una moralidad de lo que le conviene. Entonces, desde ahí parte de que no hay coherencia. No hay coherencia en el actuar de un cristiano y de cómo debería ser un cristiano. Yo creo que es porque se ha llegado a un punto donde el evangelio es muy libertario y le da miedo hablar a las iglesias del pecado. Entonces hay una moralidad libertaria y es una teología libertaria. Hay personas que solamente quieren buscar iglesias donde les hablen o les digan lo que ellos creen. Porque vuelvo y digo, como la iglesia tuvo tanto error en evangelizar, incluso la iglesia evangélica también con el temor del infierno, entonces estamos en una época muy libertaria y en donde están dibujando un Jesús como quieren y no como está en la Biblia. Y eso lo vamos a ver aquí adelantico. El Papa dijo algo muy teso en lo que yo no estoy de acuerdo, y es acá donde los fariseos de la época de Jesús cayeron en el mismo error que en este momento está cayendo no solamente el Papa, sino muchos pastores evangélicos o líderes de iglesias, y es que él decía que la iglesia siempre debe ser reformada, porque a medida que avanzan las culturas, las exigencias van cambiando. Y yo yo estoy seguro que la iglesia no es reformada, porque cuando se reforma la iglesia se va a reformar las enseñanzas que Dios nos dio, que Cristo nos dio. Y Cristo es muy sabio con lo que dice y es muy preciso, y dice: cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Es como... Dame un minutico. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que caer en la cuenta, de que la palabra de Dios no muta. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no va a cambiar. Que cambia la cultura, sí, pero nosotros no podemos cambiar la aplicación de la palabra, porque caemos a lo que cayeron los fariseos en la época de Jesús. No, pues resumiendo todo lo que dijiste, siento que de alguna forma esa palabra de reformar la iglesia es como decir, pongamos las escrituras, la palabra de Dios, y acomodémosla en la cultura que estamos viviendo en el momento, y así a lo largo de los años, cada vez que va cambiando la cultura, entonces sí, acomodemos la palabra para que los que estamos en esta generación no nos sintamos como tan presionados, o no nos sintamos mal por lo que dice la escritura, sino como sentirnos bien simplemente para ser aceptados por una iglesia más bien religiosa. Sí, es un tema complejo, pero bueno, esto, volvemos y reiteramos, es nuestras opiniones, cada uno tiene su opinión, pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pero lo importante es que siempre vayan a la palabra y miren qué
qué fue lo que se dijo, cómo lo dijeron y cómo se aplica a esta época. Algo que me parecía muy bonito que le decía la evangélica, porque esta pelada pasó un bullying muy fuerte, ella se puso incluso a llorar, se quebrantó. Él decía que es algo bíblico, que los momentos difíciles pasan y todo pasa para bien, para hacernos más fuertes o para, digamos, forjar nuestro carácter, y eso es bíblico. En Romanos 8:28, voy a parafrasear, todo sucede pues para un bien de los que fuimos llamados según el propósito de Cristo. Estoy parafraseando, voy a colocar la cita como es, pero en esto sí tienes razón, y es en una realidad de que las pruebas nos hacen más fuertes. Sí, está bien. Bueno, me pareció muy teso 2 personas. Yo no voy a juzgar acá a las personas porque Dios a mí no me juzga. Pero sí es un tema que está llegando a la iglesia y hay que hablarlo y hay que verlo a la luz de la palabra. Hay una católica dentro de este grupo de jóvenes que es feminista y es pro aborto. Me pareció muy teso. Porque ella le preguntaba a Francisco, literalmente la cito, ¿por qué la iglesia quiere obstaculizar el derecho de la mujer? Me parece muy teso. Y Francisco, digamos que no evadió esa pregunta, pero lo respondió de una forma que me parece muy sabia, y fue que él decía, yo pienso que Jesús acompañaría a esa mujer. Y yo, Camilo Torres Marín, mi opinión es que la iglesia no está obstaculizando ningún derecho a la mujer. La iglesia está, según la Biblia, protegiendo la vida. Y creo que el aborto es muerte, y la muerte no viene de Dios. La única muerte que trajo vida fue la de Cristo. Y hay que entender muy bien ese sacrificio de Jesús en la cruz para que ningún ateo, ningún agnóstico nos venga a decir como, sí, su Dios de amor es un Dios que mató a su propio hijo. No, hay que saber explicarles el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que es la única muerte que trae vida, es la única. Entonces yo sí quiero opinar acá de que Jesús nos acompaña a todos. Y si una mujer decide abortar por X o Y motivo y llega a los brazos de Cristo y se arrepiente, Él va a tener misericordia. Pero también estoy seguro que Él le va a decir como a la prostituta, no vuelvas a pecar. Sí, yo creo que muchas de las preguntas que hicieron estos jóvenes están basadas en lo que ahorita hablamos, de que están buscando acomodar la palabra de Dios en la cultura. Y en esa parte donde la chica dice, o sea, es que porque hay esa obstrucción de parte de la iglesia contra el aborto, ¿cierto? Es acomodar. Ella lo decía como, no es que, o sea, no es una decisión ahí si yo quiero abortar, sino que es porque tiene ciertas dificultades que no puede, digamos, o una de las razones sería como, no puedo tener el hijo porque no tengo las suficientes capacidades o recursos para tenerlo. Entonces eso es una justificación. Y en esto sí estoy de acuerdo con el Papa, en donde decía, no es que pues no es que sea un obstáculo, ¿cierto? O sea, siempre la iglesia o un buen cristiano va a estar en pro de la vida, ¿cierto? Sean las condiciones que sea, ¿cierto? Pero siempre va a defender que haya una vida, siempre va a defender esa parte, y no va a llegar como a justificar entonces el hecho de que aborte, sino más bien como tú decías, tener ese Jesús misericordioso que perdonó a la prostituta, y ver que pecado es pecado, y es el hombre el que se ha encargado de maximizar el pecado, y no, el pecado es pecado, pero no es el hecho de tildar o juzgar a la mujer que lo hace, sino de tener ese acompañamiento y ese apoyo de que, o sea, listo, Jesús te ama y te perdona,
y te ama por lo que eres, no por lo que haces. El tema es que esta pelada acá trató no de tocar el perdón de Cristo, de que lleguen, sino de que Cristo aceptara el aborto, de que Cristo le dijera, sí, ve y aborta, que yo te entiendo. Eso nunca lo va a hacer Cristo. Eso sí no. Pero Francisco acá, y le doy un punto a Francisco por esta respuesta que decía, cito, ser misericordiosos como es Jesús. Jesús nos recibe a todos, por más pecador que seamos, el Señor no nos deja nunca. Eso es verdad, totalmente. Pasando ya de esta pelada a la otra, es una persona no binaria y cristiana. Entonces ella le decía pues a Francisco que era muy difícil ser como las dos, y le preguntaba que si veía un espacio en la iglesia para las personas del LGTBIQ+, pues valga la redundancia, dentro de la iglesia. Acá me parece que Francisco sí responde de una forma muy fuerte, en el sentido de que es netamente antibíblico lo que habla, lo que dice. Y él dice, todos somos hijos de Dios, Dios es Padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia, y la iglesia no puede cerrar la puerta a nadie. En realidad esto es verdad, pero me parece que es una verdad manipulada. Sé que hay unas personas que van a decir que no todos somos hijos de Dios. Yo creo que no todos somos hijos de Dios. Creo que todos somos creación de Dios. Pero el que nos da derecho de ser hijos de Dios es reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos hace coherederos juntamente con Él. Y al reconocerlo, estamos diciendo que hacemos parte y que somos hijos, ¿cierto? Hay personas que lo rechazan. Entonces la Biblia es claro con esto también. Pero entiendo la postura de ese Padre misericordioso, de amor. Vuelvo y digo, una postura muy nueva era, demasiado nueva era, porque nos está hablando de un amor que no limita. Y Dios tiene límites. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es verdad de que Dios es Padre, es verdad de que nadie tiene derecho a echar a nadie de la iglesia, y la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie. Eso es verdad. Es más, las iglesias deberían estar llenas de homosexuales, de drogadictos, de alcohólicos, de personas de estado de calle, indigentes. Deberían estar llenos de estas personas, porque fue allí que Cristo vino. Vino a todos, pero específicamente a esas minorías, a los más vil. Pero hemos tergiversado eso, porque decimos como, sí, tú tienes derecho a venir y todo, pero le decimos, o no le decimos, como el pecado te está haciendo orar. Y estas personas, lastimosamente, creo que es en la primera carta de Juan, en donde nos habla del pecado de muerte. Y haciendo un estudio pues sobre esto, concluye uno que el pecado de muerte es la persona que no acepta su pecado. Entonces, si una persona no acepta su pecado, es porque el Espíritu Santo no le está dando conciencia de pecado. Y si el Espíritu Santo no le está dando conciencia de pecado, es porque el Espíritu Santo no está habitando en esa persona. Porque cuando el Espíritu Santo habita en uno, le da conciencia de pecado. Entonces es muy importante saber eso, que estas personas están dibujando un Dios, a un Jesús, a su imagen y semejanza, y están negando la palabra de Dios. Bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo creo que en esta pregunta que hace esta chica no binaria, hay dos realidades, ¿cierto? Una en la que, listo, ella plantea que como persona no binaria o persona del grupo LGTBI, la iglesia no las permite o no les abre como las puertas, ¿cierto? Y pues, ¿por qué? ¿Cierto? Ella dice como, o sea, cree que en algún momento nos pueden abrir las puertas. Y como dice el papá, sí, es que las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas, ¿cierto?
Y creo que en esa realidad pienso que son jóvenes que en su interior hay una gran soledad, hay una gran falta de amor, y no se sienten acogidas por la iglesia, ¿cierto? Pero entonces hay que preguntarnos por qué no se sienten acogidas. Si es porque realmente no las rechazan, ¿cierto? Digamos, los líderes de cada comunidad, sea pastor, sean evangélicos, sean sacerdotes, rechazan a estas personas, o realmente lo que está queriendo preguntar esta chica o alguien de este grupo es que, o sea, cuando la iglesia va a permitir que sigamos con este pecado. Me hubiera gustado que el papá les hubiera dicho, listo, sí, es que la iglesia siempre les va a abrir las puertas, pero el pecado es pecado. Pero es que el papá nunca va a hacer eso. Por el mismo evangelio sí, libertario, la misma manipulación que él está tomando desde hace mucho tiempo de la palabra de Dios. De solo mostrar a un Dios de amor, pero no un Dios que exige, no un Dios que dice es que no pueden ser tibios, porque a los tibios los voy a vomitar. Sí, pero nunca van a mostrar el verdadero Dios. Yo creo que hablemos con nombre, o sea, cómo se deben llamar las cosas. Yo entiendo tu punto de que te hubiera gustado que hablara así, pero tú que me has escuchado hablando pero de no, todo pero eso, yo soy clara de que no, de que sé que nunca lo va a hacer. Por todo el proceso que era el Papa. Lo que tú quieres decir es que te gustaría que en algún momento, más que un papa, sino un líder religioso, por decirlo así, defendiera la palabra, su cabalidad. Exacto. Bueno, esta chica en algún momento dice que algunos líderes cristianos toman la palabra para dar sus discursos de odio, pero realmente, o sea, creo que no todos toman la palabra para dar discursos de odio, sino para decir la verdad. Y tal vez ellos lo tomen como odio porque al final de cuentas no aceptan que es un pecado, no aceptan que le están diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo toman esto? Y me parece delicado que el Papa diga, en este caso dijo que esas personas que tomaban la palabra y ya lo voy a citar. Listo, sí, decía como, bueno, ahorita lo citas, entonces sí me parece como algo delicado que lo tomen como de odio, y realmente tal vez no es de odio, es de decir la verdad, y que la verdad siempre va a chocar. Amor, sí, tú te me adelantaste un poquito a este tema de esta pelada, y a mí me parece también muy grave. Yo quiero citarla exactamente lo que dijo, y le dice esto a Francisco. ¿Qué piensa de las personas o sacerdotes que utilizan la Biblia para dar un discurso de odio y te leen el Evangelio para decir yo no te estoy excluyendo? Lo dice la Biblia. Lo que esta pelada está diciendo, pues tú lo dijiste, y fue que no le gusta que le hablen de la Biblia. Y están pintando un Jesús a su imagen y semejanza. Un Jesús con un amor falso. Un Jesús nueva era. Un Jesús en donde no hace la diferencia con otros dioses. Que los otros dioses también te permiten hacer lo que tú quieras. No, Jesús dice, y en el Evangelio, en las 4 diferentes miradas, lo dice muy claro. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Y Dios lo dice, qué es pecado y qué no es pecado. Pero me parece más fuerte lo que responde Francisco, porque dice que esta gente, pues hablando de las personas, los sacerdotes, son infiltrados y que tienen una ideología cerrada, que en el fondo tienen un problema interno. Entonces, según esto, Jesús tuvo un problema interno, Dios tiene un problema interno, los discípulos tuvieron un problema interno, Pablo tuvo un problema interno, porque ellos murieron por la verdad. Y la verdad incomoda. Y el Evangelio tiene que incomodar. Literal. El Evangelio tiene que incomodarnos. Tiene, dame un minuto, tiene que exhortarnos de qué manera estamos viviendo. El Evangelio tiene que llevar a hacernos sentir pecadores para poder sentirnos pequeños y poder
aferrarnos a ese sacrificio de Cristo en la cruz, que allá fue donde Él llevó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, que es difícil de comprender, sí, pero hay que aferrarnos a eso. Hay que hacernos lo más pequeño que podamos. Hay que hacernos tapete para aceptar nuestra debilidad y aceptar de que el pecado no le agrada a Dios. Entonces vamos a ser perfectos, ¿no? El único perfecto fue Cristo, pero Pablo sí lo dice, que luchamos para llegar a esa estatura del hombre perfecto que es Cristo. La santidad, a las personas no les gusta la santidad. Cristo fue santo, el único y perfecto. Es que todos somos santos porque santo significa separados. Sí, pero está esa otra santidad de Cristo, en donde Él hizo todo perfecto, en donde Él no abolió la ley, sino que la vino a cumplir a la perfección e incluso a dejar la vara más alta. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y si Francisco le parece que son personas infiltradas, los que hablan la verdad, nos está hablando de que es un papa que no está dirigido por el Espíritu Santo, porque está cambiando lo que está escrito. Y eso era lo que hacían los fariseos en la época de Jesús, y por eso Jesús vino a denunciarlos, pero también a decirle cambien, porque si no cambian entonces ya saben lo que les espera, que es un tema muy fuerte. Y por último, esta pelada feminista le pregunta a Francisco si yo dejara ser feminista sería una mejor cristiana, que me pareció fuerte esa pregunta. Yo creo que todos somos pecadores y nadie es mejor cristiano que otro. Creo que todos ante los ojos de Dios nos ama con un amor enorme. Que todos tenemos un llamado diferente, es una realidad. Es una realidad. Pero digamos que para ser mejores cristianos debemos parecernos cada día a Cristo. Entonces yo acá no puedo decir que o opinar como sí, no, deje de ser cristiana y va a ser mejor, deje de ser feminista y va a ser mejor cristiana, no. Yo creo que todos cada día debemos luchar por parecernos más a Cristo. Y esto no es de ser mejor cristianos o no ser mejores cristianos. Es de seguir a Cristo cada día y dejar que Él nos transforme a su imagen y semejanza, a llegar a su estatura perfecta. ¿Quieres aportar algo? Ya como para finalizar. Sí, vamos ya como cerrando. ¿Cuáles son tus conclusiones? Yo doy las mías y cerramos este espacio. Bueno, yo pienso que estamos en una generación donde realmente se está viviendo es el cristiano de moda, cristiano que se acomoda a lo que se da día a día, pero que realmente no hay una convicción de ser cristiano. Y pienso que, y hace poquito lo leí, de que realmente el ser cristiano no, o sea, uno no se identifica cristiano por amar solamente a Jesús, sino por amar a Judas. Me parece muy fuerte. O sea, uno mide la vara del cristianismo en qué tanto estamos amando a ese Judas que tenemos tan cerca. Eso fue un mandato, ama a tu enemigo. Es más, Jesús cuando Judas lo fue a entregar, esta semana me tocó, la semana pasada hablé un poquito sobre eso, y Jesús le dijo a Judas cuando le iba a entregar, amigo, haz lo que has venido a hacer. O sea, le dijo amigo hasta antes de darle el beso. Creo, eso es otro tema. No, eso después lo tocamos, pero sí, creo que estamos llamados a ser sal y luz de este mundo, y no es convertir el cristianismo en una moda, es vivir el cristianismo. Sí, no, pues yo qué opino. Definitivamente no me decepcionó el documental, porque ya esperaba algo y eso fue lo que me dio Disney. Una iglesia
digamos, que no hablara del pecado, que no hablara del verdadero Cristo, muy enfocado al LGTBI, lo que es Disney, lo que está haciendo Disney, me parecen muy fuertes porque tienen un gran alcance y entonces los jóvenes van a ver esto y van a querer hacer lo que quieren. Estoy seguro que si Francisco habla la verdad y habla de ese pecado, no hubieran hecho esto. Entonces, no, yo creo que todos somos pecadores. Acá no estoy juzgando a ninguna de estas personas que se expresó, porque vuelvo y digo, yo no puedo juzgar porque Dios no me juzga a mí, pero sí puedo denunciar y veo que Francisco definitivamente prepara el camino para la nueva era, para una nueva religión anticristiana totalmente, o en donde digamos iguala a Cristo con otras religiones, con otros dioses, y es un amor que no es un amor de Cristo. Tal vez hay personas que van a estar de acuerdo, otras personas que no, y bueno, aprendamos a amar como Jesús amó hasta la cruz, y amar al enemigo, a no juzgar a estas personas como no nos juzga Dios a nosotros, pero siempre hablar la verdad, hablar de que hay una eternidad y que Dios, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Es la misma ayer, hoy y siempre, y todos vamos a ser juzgados. Me parece es fuerte porque el supuesto representante de Dios en la tierra, lo digo supuesto porque yo no lo creo, para mí el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, deja muy mal parado a Jesús en sus enseñanzas. Entonces, bueno, este es un poquito como de nuestras opiniones sobre este tema. Si quieren, déjenos en sus comentarios sus opiniones y nos veremos en otro, digamos, en otro podcast, en contra de la corriente. Amor, gracias por acompañarnos No, a ti por invitar. y seguiremos por acá, muchachos. Dios los bendiga. Amén. Chao.